Vamos a tener una sesión dividida en dos bloques. Terminando cada uno de los bloques, ya sea presencial o los que nos están viendo en Zoom, por favor, si nos van haciendo en el chat del Zoom sus preguntas, los presenciales en cuanto terminemos, vamos a dar unos minutitos para que cada uno de los ponentes responda a sus inquietudes. Bueno, el primer tema que tenemos es el síndrome genitourinario en la menopausia, que va a estar dado por el doctor Luis Romero. El doctor Luis Romero, ampliamente conocido por todos nosotros, es actualmente nuestro vocal, el vocal de gineco ante la sociedad médica. Es ginecólogo, tiene una subespecialidad en neuroginecología del Instituto Nacional de Perinatología y actualmente trabaja en el Hospital Central Militar. Y le damos la palabra. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos, también a los que están en la plataforma virtual. Les recuerdo que en el chat también pongan su nombre para tenerlos registrados y al final del año estar haciendo la cuantificación de las reuniones a las cuales pudieron asistir y tener el puntaje para la recertificación. Bueno, el tema que vamos a platicar, abordar el día de hoy, va a ser el síndrome urogenital en la menopausia. Y quiero agradecer a Vecins la oportunidad de estar aquí con nosotros y a mí para estar con ustedes charlando acerca de este tema. El síndrome urogenital o genitourinario o atrofia vaginal se define como el conjunto de signos y síntomas causados por los cambios que hay por la baja de estrógenos en todo lo que es los genitales, labios mayores, menores, clítoris, vestíbulo, introito, vagina, y aquí viene la parte urológica, uretra y vejiga, que ocurren a partir de la menopausia. A partir de esta fecha del 2014, la Sociedad Menopausia de Norteamérica, la Sociedad Internacional para el Estudio de la Salud Sexual de la Mujer, introdujeron lo que es el término de síndrome urogenitourinario, que es como se conoce actualmente. El tracto vaginal femenino depende de la estimulación de estrógeno para mantener tanto estructura y función de estas estructuras. La reducción de la producción de los esteroides ováricos en la menopausia obviamente va a conducir a cambios celulares y estructurales significativos en todas las estructuras que habíamos platicado, así como que va a resultar en los síntomas vaginales y urogenitales. Acerca de los síntomas que van a tener las pacientes en la menopausia, en este nivel, en genitales va a haber resequedad, ardor, irritación. Urinarios, urgencia, disuria e infección de vías urinarias recurrentes. Sexuales, va a haber una falta de lubricación, una incomodidad o dolor y función alterada. Hablando de cada uno de ellos, por ejemplo, dolor. Las pacientes inclusive van a tener dispareunia, lo van a decir como una dispareunia profunda, que con el tratamiento que vamos a ir viendo se va a ir resolviendo al cabo de unas semanas. Y esto podemos confundirnos con urgencia con un síndrome de vejiga hiperactiva y es únicamente por la falta de estrógenos. Ardor, irritación, también podemos pensar en que tuviera alguna otra patología cuando realmente nada más es una disminución de los estrógenos. Y no nada más en la menopausia, también puede ocurrir en otras situaciones, pero para mencionarlas es la lactancia, medicamentos antiestrogénicos o amenorrea hipotalámica. ¿Qué es lo que sucede? El estrógeno es más frecuente en la premenopausia, que es el estradiol, y es responsable de la adecuada epitelización de la vagina con el objetivo de mantener una adecuada cantidad de colágeno a nivel tisular, y esto va a ser responsable de que el tejido sea grueso y tenga una elasticidad vaginal adecuada. Y por lo tanto también van a producir mucopolisacáridos y ácido hialurónico, los cuales van a mantener todo el tejido húmedo. ¿Y esto con qué finalidad? De mantener un flujo adecuado sanguíneo y sostener el microbioma vaginal sano. Por lo tanto, hay una relación entre el tejido, la producción de glucógeno, la presencia de lactobacilos y que todo esto esté funcionando de una manera armónica. Ahora bien, no en todo el tracto genital o genitourinario va a haber la misma cantidad de receptores. Va a haber mayor cantidad de receptores de estrógenos a nivel de vagina, clítoris y hasta ahí. Obviamente útero también va a haber, cervix también, pero, va a haber mayor cantidad de andrógenos en la parte externa
en los genitales externos, labia mayor, labia menor, en vestíbulos, ahí va a haber mayor cantidad de receptores andrógenos, aunque también hay de estrógenos, pero de menor cantidad. Por lo tanto, para recordar, ¿qué va a pasar? Los estrógenos van a ser responsables de que las células produzcan un epitelio rico en glucógeno. Este va a ser el sustrato para los lactobacilos, los cuales van a utilizar para la producción de ácido láctico. Va a tener un ambiente, por lo tanto, la vagina ácido naturalmente, y eso es un círculo virtual. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede cuando disminuye con la menopausia los estrógenos? Que van a disminuir hasta un 95% a nivel vaginal, a nivel local. Y esto lo que va a producir es un acortamiento de la capa superficial de las células epiteliales, causando un probable trauma o sangrado, una menor cantidad de glucógeno, una alteración de la flora y, por lo tanto, mayor cantidad de infecciones recurrentes que puede haber a nivel vaginal y que no mejoren es al agregar los lactobacilos. ¿Por qué? Porque podemos mandar los lactobacilos locales y lo que va a ocasionar es de que no van a tener sustento su alimentación y, por lo tanto, va a disminuir otra vez la flora y se hace un círculo malo. El aumento de incontinencia urinaria y de prolapsos de órganos pélvicos también se ve asociado. Cuando nosotros damos lo que es en pacientes con incontinencia urinaria, estrógenos, va a mejorar la incontinencia urinaria hasta un 60%, haciendo énfasis en que es únicamente incontinencia de urgencia, no la de esfuerzo. Y lo que se ha visto es de que no hay grado que cambie con estrógenos en los prolapsos. ¿Por qué? Hay que recordar que los prolapsos, en la mayoría de los casos, cuando están avanzados, es por rupturas de tejidos de sostén, y entonces, aunque le demos estrógenos, no se va a retraer porque está roto el sostén de estos órganos. Al disminuir, como habíamos dicho, alrededor del 95% la producción de estrógenos locales, va a haber una pérdida de los pliegues y elasticidad vaginal, por lo tanto va a haber acortamiento del canal vaginal con pérdida de sensibilidad, va a haber incremento del tejido conectivo para mantener las estructuras y va a haber una reducción en la secreción vaginal. Vean esto, de 3 a 4 gramos de secreciones vaginales a 1.7, o sea, es una disminución muy importante, 4 veces de la producción de secreción vaginal, y el incremento vaginal del pH va a estar por arriba de 5, sin que haya infección concomitante, simplemente por la falta de producción de los estrógenos. Ahora bien, ¿qué tan frecuente es? No se puede saber realmente porque no hay estadísticas que nos hablen. Hay algunas encuestas que se han realizado por internet y hablan que a partir de los 40 años, cuando están en perimenopausia algunas pacientes, que el 85% de ellas se queja de alguno de los síntomas que habíamos platicado. Del 30 al 60% refiere a alguna dispareunia, del 30 al 77% comezón vaginal e irritación. Y obviamente esto va aumentando desde el 4% que se presenta alrededor de los 40 años hasta 47% después de 3 años de haberse instalado la menopausia. ¿Y por qué no? Entonces los puntos importantes es el 85% arriba de los 40 años y 47% a los 3 años posteriores a la menopausia. Datos importantes. Los síntomas de la deficiencia de estrógeno vaginal posmenopáusico pueden causar angustia emocional significativa, disfunción sexual y reducción en la calidad de vida. Hace unos 4 o 5 años hicimos un congreso de uroginecología, invitamos a un sexólogo para que nos hablara acerca de la sexualidad de la mujer a lo largo de la etapa posmenopáusica. Nos hablaba que toda esa idea que tenemos, que la mujer disminuye su líbido las veces que quiere relaciones sexuales por semana, que tenemos nosotros pensado que pues baja porque ya está la abuelita y demás, es falso. Los deseos de tener relaciones sexuales se mantienen al mismo ritmo que cuando tenían 20 o 30 años. ¿Qué es lo que sucede? Que si es una mujer que tiene resequedad y tiene dolor, pues no va a querer, obviamente, pero si nosotros le quitamos estos síntomas a la paciente, su vida sexual va a mantenerse como estaba antes de tener la menopausia. A diferencia de los síntomas vasomotores como sofocos que se resuelven con el tiempo al cabo de 2 años después de establecerse la menopausia, los síntomas urogenitales no mejoran, sino que empeoran con el paso del tiempo. La duración de estos estados hipoestrogénicos es un factor determinante para el desarrollo de la severidad del síndrome urogenital.
que puede ser otra vez por menopausia natural, oferectomía bilateral, insuficiencia ovárica primaria, una falla ovárica secundaria, radiación, quimio, embolizaciones arteriales, posparto, lactancia, hiperprolactinemia o amenorrea inducida por esteroides o algunos medicamentos. ¿Qué medicamentos nos pueden causar lo que es una disminución en la producción de estrógenos? Tamoxifeno, inhibidores de aromatasa, danazol, acetato de medroxiprogesterona arriba de 150 miligramos, o agonistas de GnRH como el leuprolide, o antagonistas también de GnRH como canidefix. Hay otros factores que también incrementan estos síntomas, como puede ser por la nuliparidad, cirugías vaginales, abstinencia sexual y el tabaquismo. Esta imagen yo creo que le van a encontrar mayor referencia a los que tienen arriba de 60 años por aquella película de los 60, la señora Robinson. Cuadro clínico, ¿qué vamos a tener? Más del 70% de las mujeres con atrofia vaginal no manifiestan síntomas de aumento de la consulta. ¿Qué es lo que pasa? Ni la mujer los expresa y nosotros como médicos la mayoría de las veces no le preguntamos vida sexual a la paciente. Oye, ¿tienes relaciones sexuales? ¿Con qué frecuencia? ¿Cuántas las tenías antes? ¿Son satisfactorias? ¿Tienes dolor? ¿Qué es lo que sucede con ella? Y los síntomas otra vez para que se nos queden clarísimos. Resequedad vulvovaginal, disminución de la lubricación vaginal durante el coito, dispareunia incluyendo dolor vulvar o vaginal, sangrado durante la relación o después de la relación, que puede haber fisuras labiales durante la relación sexual, falsa desquitación, orgasmo y deseo sexual, prurito o ardor, puede haber leucorrea, puede haber inclusive hasta espasmos musculares pélvicos profundos, síntomas urinarios o prolapso uretral, inclusive la carúncula, que es cuando la mucosa uretral se prolapsa a través del meato. Importante, si estamos hablando que son mujeres que tienen una vagina corta o poco elástica, que pueden tener fisuras, que pueden tener alguna alteración o muchas alteraciones vaginales, pues no utilicemos nuestro clásico espejo. Podemos utilizar lo que son los espejos vaginales de Pederson, que son delgaditos, cuando mucho de 1 centímetro, para ver las características vaginales que tienen. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar un epitelio vaginal seco, pálido, brillante, con pérdida de la mayoría de la rugosidad, va a estar lisa todo lo que es la vagina, va a haber eritema, emparche, petequias, podemos inclusive ver la vascularidad, va a ser un epitelio friable que lo podemos tocar y se puede desgarrar, va a estar corta la vagina. En el cérvix vamos a ver que puede estar recubierto por la misma mucosa vaginal, puede haber contractura de los músculos pélvicos. Cuando la revisamos, tocamos los músculos pélvicos, los vamos a buscar, los palpamos. Muchas de las mujeres tienen dolor a nivel pélvico y tienen contractura de estos músculos. Y, como les digo, puede haber carúncula uretral. ¿Hay manera o algún estudio de laboratorio, gabinete, por el cual hacer el diagnóstico? No. Es clínica o nos podemos ayudar un poco con lo que es el Papá Nicolau, con la medición de la citología que hay en las laminillas. Y podemos ver qué tanta cantidad de células parabasales tenemos, intermedias o superficiales. Ese es el porcentaje en pacientes premenopáusicas, pero vean cómo se va alterando en menopausia temprana y cómo cambia en lo que son las mujeres con atrofia vaginal, cómo cambia las superficiales de ver un 30, 60 células hasta 0, y de estar 0 en las premenopáusicas, las parabasales, se invierte completamente. Entonces, si tenemos estos resultados en las lecturas de Papá Nicolau, pues nos apoyan en lo que es el diagnóstico. No todas las pacientes que se quejan de ardor vaginal, dolor, resequedad, van a tener un síndrome urogenital. Esta es una pequeña lista de enfermedades que pueden estar en las pacientes con estos síntomas. Puede haber una vaginosis o una vaginitis, puede haber dermatitis vulvar, puede haber un líquen asqueroso, líquen plano vulvovaginal. Las úlceras pueden ser por herpes o enfermedad de Crohn en algunos casos, trauma genital o tumores, vulvodinia, infección del tracto urinario, cistitis intersticial y síndrome de vejiga dolorosa. Entonces, hay que descartar primero todas estas patologías para entonces pensar que es únicamente un síndrome urogenital. Y esto lo podemos hacer de dos maneras. Si es una lesión, podemos biopsiarla o podemos dar el tratamiento y si al cabo de unas semanas, como vamos a ver, no mejora,
pensar en alguna de estas enfermedades. ¿Por qué hay malos resultados en el tratamiento del síndrome urogenital? Porque muchos pacientes no buscan nunca consulta médica por las siguientes razones: por pena, por cuestiones religiosas, culturales, sociales, o por una falta de conocimiento acerca de los tratamientos que puede haber. O porque muchos médicos no preguntan a las pacientes acerca de los síntomas, o porque no saben qué es lo que se les puede dar a los pacientes. Y el tratamiento debe ir dirigido a los síntomas de cada una de las pacientes. Otra cosa que también van a tener malos resultados es por costos. ¿Por qué? Porque modifican el tratamiento por tener malos resultados al no quitar adecuadamente los síntomas. Y un etiquetado inadecuado de los productos. Por lo tanto, ¿qué líneas de tratamiento vamos a tener en las pacientes con el síndrome urogenital? Hay dos líneas principalmente. La primera, pacientes con síntomas leves o patologías que contraindiquen el uso de hormonas. Y en estas pacientes vamos a utilizar humectantes vaginales, lubricantes y terapia física. La segunda línea consiste en utilizar hormonales locales o sistémicos. Y por lo tanto, en la primera línea, ¿qué es lo que vamos a utilizar como lubricantes para quitar los síntomas de resequedad? Van a mejorar con uso regular de estos productos, que es complementario con lubricantes durante la actividad sexual. Entonces hay que dividirlo. No es que la paciente tenga que utilizar lubricantes todo el tiempo, sino tiene que utilizar lo que son humectantes vaginales y únicamente los lubricantes cuando hay coito. Son dos productos totalmente distintos que son de diferentes composiciones. No van a revertir los cambios atróficos en la paciente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el momento que la paciente lo suspenda, al día siguiente o a los 2 días van a tener otra vez todas estas molestias. La paciente debe utilizar varios productos hasta encontrar aquellos que le funcionen. ¿Por qué? Pues así como también en los anticonceptivos hay personas que el A le va a caer bien y el B le cae mal, igual los productos tanto humectantes como lubricantes. Y contraindicación, el único que hay es alergia al producto. ¿Con qué frecuencia se pueden utilizar los humectantes vaginales? De 2 a 3 días a la semana. Estos son bioadhesivos y el ingrediente principal de todos ellos va a ser el ácido hialurónico, muy distinto a los lubricantes, que pueden ser en base a agua, base de silicón o aceites. Hay que tener en cuenta que si la paciente utiliza glicerol o lubricantes base de silicón o aceites, puede tener frecuentemente infecciones por cándida. Hay pocos estudios para determinar la eficacia y utilidad de estos. Hay un estudio en el que se dio un seguimiento a 12 semanas utilizando 3 grupos de estudio. El primer grupo se le dio estrógenos locales y un placebo a nivel vaginal. Un segundo grupo se le dio únicamente el gel placebo y el tercer grupo se le dio una pastilla placebo y el lubricante de ácido hialurónico. Al comparar el grupo placebo contra el ácido hialurónico, que sería lo más importante para esta sección, resultó casualmente que el placebo les iba mejor que el ácido hialurónico sintomáticamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Cualquier tipo de humectante les puede ayudar. ¿Qué beneficio tienen los humectantes? Que van a acidificar la vagina, van a ser un medio ¿para qué? Para que puedan haber lactobacilos, que no esté alterado el pH, para que haya enfermedades concomitantes que puede haber en este tipo de pacientes y únicamente. ¿Cuándo vamos a brincar a la etapa número 2 de tratamiento o a la segunda línea? Cuando hay falla de la primera línea. Se pueden utilizar tanto crema de estrógenos, que van a mejorar los síntomas urogenitales, se pueden utilizar cremas de DHEA o cremas de testosterona, y se puede utilizar lo que es el láser vaginal, y eso va a depender de la seguridad y eficacia, que todavía no está en estudio realmente de su utilidad. Vamos a quedarnos en esta primera parte con la crema de estrógenos. A dosis adecuada, los estrógenos vaginales alcanzan cifras séricas mucho menores que el tratamiento oral o el transdérmico. ¿Qué quiere decir? Que aunque nosotros utilicemos la misma dosis vía oral, transdérmico o vía vaginal, la absorción de esta va a ser menor, se va a pegar menos a células, a las proteínas sexuales o a las transportadoras, y por lo tanto va a haber menos cantidad, como vamos a ir viendo. La vía vaginal alcanza valores 30% menores que la vía oral cuando se dan en la misma cantidad. No hay estudios a largo plazo que hablen de la seguridad de las cremas vaginales.
con estrógeno, y esto que se están utilizando desde los años de 1986, las cremas vaginales con estrógenos. Los estudios observacionales tampoco han visto un incremento en los riesgos de cáncer de mama, endometrial, trombosis o enfermedad coronaria o inclusive eventos vasculares cerebrales. Y puede ser una opción para pacientes con cáncer de mama o endometrial en quienes la primera línea de manejo no les funcionó. Por lo tanto, no hay una contraindicación como tal en este grupo de pacientes para su uso. Dentro de los distintos estrógenos que existen por vía local, el que mejor éxito tiene es el estriol. El estriol es una hormona de acción corta que tiene una mejor absorción por vía vaginal que la vía oral. La concentración máxima, que aquí la tienen en nanomoles por litro, se alcanza 1 o 2 horas después de la aplicación. Eso ya es un efecto rápido. Y lo importante aquí es que al cabo de 8 a 24 horas, estos valores regresan otra vez a sus estados basales. Entonces, no es de que esté mucho tiempo circulando el estriol en la paciente. Y por lo tanto, el efecto va a ser más local que sistémico. Si tenemos que alrededor del 14% va a estar circulando libremente de lo que se administró, es muy poquito realmente. Entonces, el 8% se une a la globulina fijadora de hormonas sexuales y el resto se unen a la albúmina. Y más del 95% del estriol se excreta en la orina. Por lo tanto, tampoco, si es poco, tampoco va a pasar a lo que es una eliminación hepática. Entonces, en pacientes con problemas hepáticos, tampoco hay una contraindicación para poderlos utilizar. Si nosotros duplicamos la dosis por vía vaginal, ¿qué tantos efectos podemos tener sistémicos? Pues nada, solo aumenta un 10% más a nivel sistémico, tampoco es gran cosa. Por lo tanto, el efecto máximo de la terapia vaginal con estriol se logra con 0.5 miligramos, dosis bajas. Efecto máximo con esta cantidad. Si nosotros comparamos estriol con estrógenos conjugados, las dosis bajas son las que aquí se muestran. Altas dosis es mayor a 1 gramo para estriol y para estrógenos conjugados arriba de 625 miligramos por 1 gramo de crema. ¿De cuánto viene la presentación de los estrógenos conjugados? ¿Ok? ¿Qué es lo que puede provocar? Proliferación endometrial. Al hacer una comparación en estos estudios de estriol, estas son tabletas de 4, 10 y 25 miligramos para encontrar cuál era la mejor dosis para quitar los síntomas, que tan pronto se quitan los síntomas y con la menor cantidad de medicamento, se vio obviamente progresivamente los síntomas genitourinarios con 4 una cruz, 10 miligramos 2, e igual entre 10 y 25. No iba a haber diferencia entre la presentación y 10 y 25 para eso. ¿Cuánto tiempo se tardaron en quitar los síntomas de resequedad vaginal? Hasta 6 semanas con 4 miligramos. 15 días y 15 días con 10 y 25. Dispareunia, 15 días entre las 3 presentaciones. Irritación, no se quitó la irritación con los 4 miligramos. Y en las otras 2 presentaciones se tardaron hasta 12 semanas. El índice de maduración, que es lo que habíamos platicado previamente de las células superficiales, no se ve modificado con 4 miligramos, ligeramente con 10 y con 25 miligramos es cuando se ven mejores resultados. Por lo tanto, entre estas dos es muy similares los 10 y los 25 miligramos en su presentación en tabletas. El estriol tiene una alta afinidad por la unión relativa de los receptores de estrógeno a la vejiga y al tejido vaginal, y baja por los receptores en el seno, tejido uterino y con un tiempo de unión más corto en comparación al estradiol y estrona. Por lo tanto, lo podemos utilizar con muy buenos resultados para vejiga y uretra y con pocos efectos colaterales en tejidos mamarios y uterinos. Por lo tanto, las cremas vaginales de estriol se encuentran entre las formas más comunes de terapia para mujeres posmenopáusicas con trastornos urogenitales, y esto se está utilizando en Europa desde hace más de 6 décadas. El estriol que estamos platicando aquí, que es el Drosaigin, en Alemania se está produciendo desde 1986, o sea, tiene una larga trayectoria de estarse usando. ¿Qué resultados vamos a tener con el estriol? La atrofia vaginal va a mejorar el índice de maduración con células vaginales, va a quitar los síntomas de incontinencia urinaria en un 63%, síntomas de incontinencia de esfuerzo en un 50%, nicturia en un 54%, infección recurrente, aquí es muy variado porque puede haber otros factores que pueden estar presentándose con la infección recurrente, pero va desde un 20 hasta un 68%.
Van a restaurar la flora vaginal de una manera mucho mejor que utilizar los antibióticos. Y el pH vaginal de 6.1 lo van a bajar hasta 4.6, solo van a restaurar. Las recomendaciones de usar el estriol, ¿cuáles van a ser? Una atrofia endometrial. Hay análisis que ven en que no se hay alteraciones a este nivel. En cuanto al cáncer de endometrio e hiperplasia endometrial, no se recomienda su uso, aunque ya vimos que no va a afectar tanto. En cáncer de mama, también vimos que no hay tantos receptores que se van a ver afectados, pero tampoco se recomienda su uso. Y trombosis venosa, hay pocos estudios, pero tampoco son tan concluyentes. Ahí pasamos dentro de la misma segunda línea de tratamiento al ospemifeno. Esto es dentro de este grupo de medicamentos de que son receptores estrógeno dependientes, y lo que van a hacer es que son agonistas a nivel de vagina a estrógenos y antagonistas, como ustedes ya lo saben, a endometrio y a la mama. Fue aprobado en el 2003 en la FDA para el tratamiento de dispareunia moderada y severa, así como para el síndrome urogenital. Está indicado únicamente en pacientes que no desean utilizar estrógenos locales o que lo tienen contraindicados. Este medicamento sí lo tenemos en México en presentación de 60 miligramos y se va a dar por 12 semanas con mejoría en dispareunia, resequedad vaginal y en excitación sexual. Pero no se ha demostrado su seguridad en pacientes con historia de cáncer de mama o con riesgo alto de tromboembólico. ¿Por qué? Porque también son estimulantes de estrógenos en estos casos. No hay estudios que lo comparen con estrógenos vaginales, entonces no podemos decir cuál es mejor que el otro o qué diferencia en tratamientos podemos encontrar utilizándolo. Y el efecto secundario principal y que más se quejan las pacientes va a ser por los bochornos que van a referir. Entonces aquí tenemos que es buen tratamiento, pero los efectos secundarios es importante desde el punto de vista sintomático. El láser, como ya les había mencionado, no existe suficiente evidencia para poder concluir su eficacia y severidad, y es un tratamiento que se tiene que estar reutilizando en los pacientes cada 6 meses. Estudios aislados de mención a mejoría entre 70 y 80%, no son grandes números, son casos de 60, 70 pacientes seguidos a 5 meses de seguimiento, es muy corto, casi nada, y hasta ahí no hay mayor publicación acerca de ellos. Cambios anatómicos importantes, al utilizar esto, hay aglutinación. En caso de que las pacientes tengan aglutinación de labios, acortamiento vaginal, introito vaginal disminuidos, cambios de cúpula vaginal, úlceras vaginales, muchos de estos vamos a requerir cirugía, pero muchos de los cambios van a mejorar con utilizar los estrógenos locales, y son en las pacientes en que primero tenemos que darle tratamiento local antes de entrar a cirugía para tener un mejor éxito en el caso de la cirugía. Y tenemos que revalorarlas después de la cirugía para ver cuántas pacientes van a requerir siguiendo el tratamiento de estrógenos a nivel local. Hablando ya del producto como tal, viene en un tubo de 50 gramos. El Drosagin tiene indicaciones precisas de síntomas de síndrome urogenital en el tratamiento pre y posterior de la cirugía vaginal. Va a ser coadyuvante a las infecciones vaginales porque van a restablecer la flora normal y por lo tanto va a haber menos infecciones que van a estar ahí. No tiene efecto acerca del endometrio. La aplicación es de 1 gramo de crema en 5 miligramos de estriol. Es una dosis baja, como lo habíamos visto en las tablas. Tiene baja afinidad por la albúmina plástica y globulinas de transporte en cooperación de otros estrógenos, por lo tanto va a estar menos tiempo en el torrente sanguíneo circulando. Contraindicaciones, pacientes con endometriosis, tumores estrógeno dependiente o que haya la presencia o sospecha de cáncer endometrio de glándulas mamarias, después del tratamiento de sangrado vaginal ocasionado por causas desconocidas, embarazo y lactancia obviamente, la hipersensibilidad de estriol o alguno de los componentes de la fórmula o hiperplasia endometrial. ¿Qué tanto se debe dar? ¿Con qué frecuencia se debe dar? ¿Qué tanto vamos a dejar que se descanse el medicamento o no la paciente? Se debe dar la primera semana 1 gramo de crema una vez al día por las noches. ¿Para qué? Para impregnar el tejido. Aquí hay que tener cuidado, porque hay pacientes que tienen muchos años de resequedad secundaria a un estado hipoestrogénico. Si nosotros damos la recomendación que da aquí de 1 gramo completo, puede arder, les puede picar, como si fuera, muchas de las pacientes lo refieren como chile. Entonces, las pacientes, ¿qué van a hacer? Se van a alejar del tratamiento. Entonces, lo que yo recomiendo es aplicar dosis pequeñas, la mitad del dedo, a nivel vaginal,
durante unas 2 semanas para que otra vez se vuelva a sensibilizar el tejido a los estrógenos locales y posteriormente incrementamos la dosis y ya se puede quedar con 1 gramo de crema 2 a 3 veces por semana. ¿Por cuánto tiempo? Aquí hay varios esquemas. Hay quienes utilizamos 1 mes sí, 1 mes no en forma alternativa después de los 2 meses de tratamiento, ya que está impregnada, ya que está con la adecuada cantidad de estrógenos, ya que vimos los cambios en el síndrome urogenital, ya que vimos cómo cambian las células superficiales, entonces ya podemos hacer ese switch. O hay quienes mencionan que se puede utilizar durante unos 2, 3 meses de tratamiento con 4 semanas de descanso, 2, 3 meses de tratamiento con 4 semanas de descanso. Por lo tanto, resumido, ¿con qué nos quedamos de esta charla? Que más del 50% de las mujeres en climaterio presentan síndrome urogenital. Así es que hay que preguntar a las pacientes qué es lo que tienen, porque van a presentar alguno de los síntomas. Que está causado por un estado hipoestrogénico, obviamente, pero hay que quedarnos con esa idea. Que va a haber alteraciones celulares, y si va a haber alteración celular, no van a producir el suficiente glucógeno. Si no hay glucógeno, no hay lactobacilos. Si no hay lactobacilos, el pH está alterado. Entonces se hace un círculo vicioso y eso es lo que hay que modificar. Síntomas principales: resequedad vaginal, irritativos, afectación sexual y urinario. Las 2 líneas de tratamiento: hidratantes vaginales, lubricantes y ácido láctico. Fallan estriol vaginal, DHA, que no hay en México, en vía vaginal, o el espomifeno. El estriol vaginal viene en dosis de 0.5 miligramos en la aplicación vaginal, mejores resultados a corto plazo y rápido. Los niveles séricos del estriol van a ser bajos completamente, no hay afectación a nivel del endometrio o en mama. El medicamento con el cual se comparan otros estudios, por lo tanto, si se comparan contra él, es el gold standard, el estándar de oro para el tratamiento, y hay que valorar en pacientes con antecedentes de cáncer de mama si los podemos utilizar o no. Esta presentación es la que tenemos ahorita en el mercado, ya están en las farmacias en su venta en la Ciudad de México. La presentación es de 0.5 miligramos, es una crema mucho más acuosa, mucho más fácil de aplicar, no es tan sólida, no es de que se desparrame por los órganos de la paciente, sino se queda en su aplicación. Y pues les agradezco mucho su atención y si tienen alguna duda estoy a sus órdenes. Bueno, agradecemos al doctor Luis Romero por su plática y en obvio de tiempo pasamos a nuestro siguiente bloque. El siguiente bloque está dado por la doctora Ceci Ortiz, ampliamente conocida en el hospital y por el servicio, amplia colaboradora del servicio de gineco, jefa del departamento de mastografía del hospital. Bueno, hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias al Laboratorio Bessings también por darme este espacio y hablar con todos ustedes, que ahora sí que creo que después de la pandemia tenía un buen rato que no nos veíamos. Entonces, la verdad es un gusto verlos. Vamos a hablar sobre un tema que creo que es de mucha relevancia y a lo mejor algunos de ustedes desconocen, que es la biopsia guiada por estereotaxia y por tomosíntesis. Justo aquí en el hospital, durante la pandemia, más o menos en el mes de agosto, nos instalaron un mastógrafo nuevo, el cual tiene precisamente tanto tomosíntesis como estereotaxia y tiene uno la posibilidad de realizar las biopsias por este método que está siendo cada vez más frecuente. Este es el artículo, el que vamos a revisar, que es el Radiographics de 2021 y está publicado por la Universidad de Cincinnati. Entonces, para comenzar de manera de introducción, bueno, la tomosíntesis ha tenido un efecto significativo en el diagnóstico de cáncer de mama y la realización de los procedimientos guiados por imagen. La tomosíntesis ahora ya no se nombra tanto tomosíntesis, sino ahora se le ha cambiado el nombre a mastografía en tercera dimensión. Entonces seguramente muchos pacientes les preguntan, o bueno, a nosotros nos llaman para preguntar si tenemos la mastografía 3D, y es precisamente esto de la tomosíntesis. Su principal utilidad ha sido en la evaluación de las distorsiones de la arquitectura glandular y la caracterización de masas,
Y lo que hemos visto ahora con los nuevos equipos es que no nada más se realiza el estudio de tomosíntesis, sino que el equipo también tiene la posibilidad de realizar la biopsia guiada por tomosíntesis, y esto evita el marcaje prequirúrgico y la cirugía. Entonces, ¿qué es la mastografía en 3D o tomosíntesis? Bueno, se utiliza para la detección oportuna de cáncer. Nosotros la utilizamos en prácticamente el 100% de nuestras pacientes, en todas, aunque no lo reportamos como tal o no se les cobra algo extra, los equipos lo traen ya por default, y entonces a todas las pacientes les hacemos cortes de tomosíntesis en donde obtenemos múltiples proyecciones. La mama se rebana, se toman entre 40 y 60 cortes de la glándula mamaria, y esto se reconstruye en tercera dimensión, lo cual nos va a ayudar a valorar en el caso de que encontremos una lesión, y poder aislar y decir, bueno, esta lesión la encontramos, digamos, en este corte, y entonces es muchísimo más fácil hacer las biopsias corte por corte, ¿no? Que anteriormente se hacía un poco por cálculo. Este es el equipo que tenemos nosotros en el hospital, en donde la paciente se encuentra acostada en decúbito prono, pero también se puede realizar la biopsia con la paciente sentada. Hay otros equipos que lo realizan con la paciente sentada. Lo utilizamos siempre, vamos a usar el sistema corte-aspiración, es decir, normalmente cuando tomamos la biopsia la tomamos con aguja gruesa, que es un calibre 14. El sistema corte-aspiración va a variar dependiendo de la casa comercial. Puede ser un calibre 9 o calibre 11, para que vean el grosor. O sea, son muestras muy gruesas de tejido mamario, y lo que vamos a biopsiar principalmente van a ser las calcificaciones, distorsiones de la arquitectura y asimetrías. ¿Cómo vamos a preparar a la paciente? Esto que dice el artículo es muy, muy importante. Informar a la paciente sobre el procedimiento para disminuirle su nivel de ansiedad. Estamos tratando vamos a hacer un folleto informativo para entregarle a la paciente antes del estudio, que sepa a lo que se va a someter, digamos. No requiere ayuno. Esto también es importante, sobre todo las mujeres diabéticas que pueden hacer una reacción vasovagal, que pueden desayunar, pueden hacer su día normal, no necesitan ninguna preparación. Explicarle los riesgos, que es lo más importante, es el hematoma, dolor, infección, lesiones a la pared del tórax, que no quiero decir, pero no hemos tenido ninguna complicación. Todavía no tenemos un gran número de biopsias por estereotaxia, pero gracias a Dios ahí vamos bien. Explicarle las limitaciones. En el caso de las pacientes que tengan implantes, se puede realizar, pero hay que tener mucho cuidado. Y si la lesión se encuentra en la pared posterior, digamos, hacia la grasa retromamaria, puede ser difícil el acceso y la toma de la biopsia. Y también tenemos que explicarle a la paciente que pudiera llegar un momento en que los patólogos nos reporten biopsia insuficiente, y entonces pues la biopsia va a tener que ser, si el riesgo de que sea cáncer, pues la paciente va a tener que pasar a un marcaje, ¿no? También tenemos que saber, antes de realizar el procedimiento, si las pacientes tienen alguna enfermedad preexistente, que si está tomando medicamentos, alergias, etcétera. El único que nosotros vamos a utilizar es lidocaína, se utiliza anestésico local y agua y jabón, o sea, no utilizamos ninguna otra cosa que pueda generar alergias, pero si de repente nos toca alguna paciente alérgica a la anestesia local, y pues no. Planeación. Antes de empezar el procedimiento o la toma de la biopsia, antes, digamos, de tener a la paciente en el cuarto o en la sala, tenemos que valorar si podemos o no podemos hacer la biopsia. Es muy importante ver el grosor de la mama. La mama tiene que tener por lo menos 3 centímetros de grosor a la hora de comprimirla, porque la aguja va a entrar 3 centímetros, y si es más delgada la mama, pues entonces no vamos a poder realizar el sistema. ¿Cómo vamos a abordar? Nosotros debemos de saber
si las calcificaciones, digamos, están en los cuadrantes superiores o si están en los cuadrantes externos, cuál va a ser la distancia a la cual vamos a introducir la aguja y cuál va a ser la forma más fácil para que no tengamos ninguna complicación y podamos realizar el estudio de manera más rápida. Hay dos tipos de agujas, las agujas estándar y las agujas petit, y esta es la apertura, es como una True-Cut, lo mismo. Aquí la apertura estándar es de 2 centímetros, entonces vamos a aspirar, digamos, 2 centímetros, y la aguja petit, 12 milímetros cuando la mama es muy pequeña y necesitamos abrir un poquito menos para poder hacer la succión. Ya que tengamos a la paciente, realmente entra un ejército de personas, y esto también es importante que la paciente lo conozca, porque entra el ingeniero del equipo, la enfermera, el médico tratante, el residente, la enfermera, o sea, somos 8 o 10 personas adentro de la sala, y es importante que nosotros podamos definir qué rol va a tener cada una de las personas que están adentro de la sala, ver qué le corresponde al técnico radiólogo, qué le corresponde al radiólogo, qué le corresponde a la enfermera, etcétera, etcétera, de tal manera que podamos hacer el estudio rápido. En un inicio nos tardábamos entre 2 horas, 2 horas y media en hacerlo, ahorita ya lo estamos reduciendo y los tiempos ya estamos llegando a 1 hora, y de tal manera que entonces la paciente esté muchísimo más cómoda. Son las imágenes del artículo. En el artículo ellos recomiendan la biopsia con la paciente sentada. Nosotros tenemos con la paciente acostada, no hemos tenido, ninguna paciente se ha quejado de molestia o incomodidad de tener a la paciente acostada, y puede ser, como dijimos, puede hacerse con la paciente así sentada o con la paciente recostada. ¿Cuáles van a ser las ventajas y desventajas de tener a la paciente sentada o tenerla acostada? Cuando la tenemos sentada va a tener muchísimo mayor número de reacciones vagales. No lo tenemos, esta silla no la tenemos aquí en el hospital, y yo siento y lo veo como mujer que debe de ser de terror que te estén biopsiando y tú estás viendo todo el procedimiento, ¿no? Es mucho mejor estar acostada y que trabajen y que tú ni cuenta te des. De alguna manera es más cómodo. En las mujeres con sobrepeso se dice que es mucho mejor hacerla sentada y el tiempo de adquisición va a ser menor, mientras que las pacientes cuando las acostamos, de alguna manera siento yo que es más cómodo, pero sí puede tener ciertas limitantes de lesiones muy posteriores, o a veces el abdomen, cuando las pacientes son muy gorditas, no puede la paciente como que acomodarse muy bien. Aquí en México no tenemos tanto problema de sobrepeso, por lo menos en las mujeres de este hospital, así que no tenemos ese problema. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomarle una proyección, primero en 2D, donde vamos a identificar la lesión, y luego empezamos a hacer los cortes de tomosíntesis. Vamos a ver cuál es el corte de tomosíntesis que nos va a demostrar mejor la lesión, y entonces ahí es donde vamos a colocar nuestra aguja. Vamos a utilizar nada más anestesia local, como les comenté, y esta aguja que es calibre 9 y calibre 11, esto es muy importante porque los churritos que salen son bastante gruesos. Vamos a valorar si este es la apertura, digamos el compresor, y este es el detector. Tenemos que tener en cuenta cuánto se va a trasladar la aguja desde la piel hasta el detector para que no dañemos el detector y podamos estar realizando el procedimiento de corte de aspiración. Aquí algo que les quiero explicar es que nosotros la aguja se dispara, entonces por eso es importante el otro centímetro, que la paciente tenga por lo menos 3 centímetros, es decir, si nosotros colocamos la aguja y aquí están las calcificaciones, vamos a hacer un disparo, la aguja se va a adelantar y entonces ya la lesión va a quedar en la apertura de la aguja o del sistema corte aspiración. Vamos a tomar las muestras en horario, ya que nosotros estamos bien identificando las calcificaciones o la simetría o la lesión que vamos a biopsiar, vamos
a colocar la aguja en el centro, digamos que aquí estuvieran las calcificaciones, y vamos a empezar a tomar muestras en una forma horaria. Vamos a tomar a las 12, a la 1, a las 3, a las 5, a las 6, a las 7, etcétera, etcétera, de tal manera que podamos retirarlas por completo. Vamos a obtener entonces imágenes iniciales, colocamos anestesia local, introducimos nuestra aguja de corte, tomamos unos disparos para ver que estemos en la adecuada posición, tomamos nuestras muestras en sentido horario y confirmamos que estamos extrayendo la lesión. Nosotros aquí en el hospital tenemos la ventaja de tener 2 mastógrafos, entonces mientras estamos tomando las muestras, estas muestras las estamos tomándoles una placa en el mastógrafo de al lado, y entonces cuando llega la técnica y nos dice ya salieron las calcificaciones, en ese momento terminamos y colocamos un clip metálico. Seguramente todos ustedes han visto en sus pacientes que han sido biopsiadas estos pequeños marcadores metálicos que son de titanio. Esto es muy importante y no me pregunten por qué, pero ahora con esto de la vacuna del COVID, tuvieron un problema en el ABC de una paciente que demandó al radiólogo porque le puso el clip pensando que era un chip de esos que te roban la información, de verdad, ¿eh? Entonces, parece tonto, pero sí, ahora yo tengo mucho cuidado en explicarle a la paciente, mira, este es un clip, le voy a poner. A veces los pacientes, pues no, uno lo hace como por default y resulta que, pues que la paciente se molesta. Complicaciones que pueden pasar, reacción vasovagal o hipoglicemia si la paciente no desayunó. Entonces nosotros tratamos de decirle a la paciente que sí desayune. Sangrado, es bien importante esto sí, porque como es una aspiración, tenemos que asegurarnos que no vaya a haber un vaso grueso, de grueso calibre al lado de la zona que vamos a biopsiar, porque aspira el vaso y de repente sí es un sangrerío. Pero afortunadamente el riesgo de que un sangrado significativo requiera intervención quirúrgica es menos del 0.1%. Los hematomas, esos siempre van a ocurrir, entonces siempre se los comentamos a la paciente, va a tener un hematoma, va a tener un vendaje compresivo durante una semana, por lo menos en una semana va a tener la mama morada, entonces que no se asuste. Infecciones, no hemos tenido. Falla en retirar calcificaciones y fallas en liberar marcadores. Esto tampoco nos ha ocurrido todavía, gracias a Dios. De todas las pacientes que hemos biopsiado, hemos retirado calcificaciones en el 100% de los casos, y puede pasar que el marcador lo bote si hay un sangrado muy importante. Entonces, si hay un hematoma es mejor comprimir primero y luego ya liberar el clip metálico. Este es el clip que marcamos, hay de diferentes marcas, son minúsculos, aquí prácticamente no se ven, miden 2, 3 milímetros si acaso, no es ya después de la biopsia, queda un agujerito con aire. Nosotros siempre tomamos las proyecciones para confirmar que lo que le retiramos la zona que debía de haberse biopsiado y que el clip queda en el sitio correcto. Como conclusión, entonces, la biopsia guiada por tomosíntesis es un procedimiento que se está ganando cada vez más confianza para la toma de biopsias de mama. Tienen sus ventajas sobre la biopsia guiada por estereotaxia, ya no tenemos que estar tomando tantas proyecciones, y la estereotaxia es como un cálculo, mientras que la tomosíntesis es exacta, mucho más exacta, pero sí, definitivamente no es un método sencillo, no es un método que se puede hacer tan fácilmente. Se tiene que seleccionar a la paciente, se tiene que seleccionar la lesión que se va a biopsiar, por lo que la preparación, el conocimiento del equipo que vamos a utilizar, la técnica, y este artículo creo que es muy importante porque nos da esos pequeños tips para que podamos minimizar los problemas y asegurar un resultado satisfactorio. Y bueno, creo que eso es todo. Bueno, este es el equipo de aquí del hospital. Esta es nuestra mesa prono. Estos somos nosotros, digamos, trabajando. Pero bueno, para que conozcan cuando gusten subir, aquí esta es la lesión que se biopsió y aquí ven el pequeño marcador metálico. Y eso es todo. Aquí están las muestras para que vean el tamaño de los churritos. Por aquí había una pluma, pero no se ve.
que se van obteniendo y entonces le marcamos el horario, ¿no? Este es a las 12, este es a las 11, este es a las 10 y así sabemos en qué zona o en qué horario estuvieron las calcificaciones que marcamos. Y bueno, pues nuevamente muchas gracias al doctor Romero y al doctor Huerta por la invitación